Hola, mi nombre es Joan Sendas, soy osteópata y profesor de yoga y me han pedido que hable sobre los meniscos y la rodilla. Vamos a la pantalla. Primero, los meniscos, ¿dónde están? Ponemos lo que es la articulación, los ligamentos, la cápsula ligamentosa que protegen la rodilla. Dentro de esta cápsula ligamentosa tenemos el líquido sinovial, que es un líquido que permite el deslizamiento y evita el desgaste. Y aquí tenemos los meniscos. Vamos a quitar el fémur para que se pueda apreciar correctamente. Quitamos la rótula. Y aquí tenemos los meniscos. Son esta media luna en forma de herradura donde se inserta en la cara anterior y posterior de la tibia. Si vemos, el menisco interno es más grande y el menisco externo o lateral es menor. ¿Qué funciones tiene el menisco? Los meniscos facilitan la alineación de la rodilla, por lo tanto facilitan una mejor adaptabilidad del fémur con la tibia, mejora el movimiento y evita el desgaste de la articulación. En este caso, entre la tibia y el fémur. Pero ¿qué pasa? El menisco, cuando está roto, podemos tener una fisura, un cortecito, podemos tener un desgarro o una rotura total del menisco. Aquí el yoga no puede hacer nada porque el menisco no se autorregenera. Lo único que podemos hacer desde el yoga es estirar y flexibilizar la musculatura. ¿Cómo se produce la rotura del menisco? Normalmente viene con una flexión, esto es el pie, esto es la rodilla y esto es el fémur. Una flexión de la pierna con carga y rotación o de tibia o una rotación de fémur. En este caso podemos romper o lastimar los meniscos o los ligamentos cruzados internos. Por eso le pasa mucho a futbolistas que tienen la bota clavada en el suelo, en el césped, y hacen una rotación. Ahí es cuando pinzamos el menisco. En yoga también pasa, en posturas de pie con rotación podemos pinzar el menisco. Por eso es muy importante las alineaciones. La musculatura del cuádriceps necesitamos estirarlo, porque si vemos el cuádriceps se inserta con el tendón rutiliano en la tibia y ejerce mucha presión sobre la articulación. Pues una buena asana para estirar los cuádriceps es Ustrasana. Siempre tenemos que tener en cuenta la alineación de las rodillas, porque si en esta postura hacemos un estiramiento con torsión, podemos lastimar más el menisco. Si vemos Supta Virasana, aunque es un estiramiento de los cuádriceps, hay rotación y aquí los meniscos, sobre todo los meniscos externos, sufren un montón. Por lo tanto, esta postura es contraindicada. Ya hemos visto el estiramiento de los cuádriceps, pero también tenemos que fortalecer, porque si no tenemos una buena tonicidad de la musculatura, la articulación no está alineada y no trabaja adecuadamente. Por ejemplo, para tonificar los cuádriceps podemos hacer Utkatanasana. Son posturas con carga pero sin movimiento y la buena alineación es imprescindible, es vital para no lastimar más los meniscos. ¿Qué otra musculatura tenemos? En la parte posterior tenemos los isquiotibiales. Para estirar los isquiotibiales tenemos, por ejemplo, Paschimottanasana. Todas las flexiones hacia adelante van a estirar la cadena muscular posterior, siempre y cuando, como siempre, tenemos que mirar la alineación de nuestra rodilla. Y para tonificar los isquiotibiales podemos hacer, por ejemplo, Purvottanasana. Las posturas de pie con carga tenemos que mirar sobre todo la alineación. Que sea una alineación correcta, que la rodilla, tanto la tibia como el fémur, no estén en rotación o estén fuera de la línea. Porque entonces, si la rodilla está hacia adentro, vamos a comprimir el menisco externo.
Si la rodilla está hacia afuera, vamos a comprimir los meniscos internos. La alineación es básica en las posturas de pie con carga para evitar el pinzamiento del menisco o los cruzados internos. ¿Qué otra musculatura tenemos? Los abductores, la musculatura interna, para estirarlos upavista con asana. Siempre mirando la alineación de rodilla con los dedos de los pies, con el dedo medio del pie. Pero en cambio, Baddha Konasana, que también es un estiramiento de los abductores, comprime los meniscos. Esta postura con meniscos internos rotos o fisurados no es muy recomendable. ¿Qué otra musculatura tenemos? El psoas y el ilíaco. Cómo se inserta en la cabeza interna del fémur, también puede producir una rotación externa del fémur y produciendo un estrés en los meniscos. Pues estiramos el psoas y el ilíaco, como por ejemplo Virabhadrasana 2. Bueno, espero que os haya gustado. En la descripción os dejo la información de los próximos cursos, tanto presenciales como online, de anatomía del yoga y yoga terapéutico. ¡Hasta la próxima!